Francisco de Paula Pérez. Francisco de Paula desde muy joven empezó a escribir para revistas o periódicos, con lo que podemos notar que ya tenía planes en mente y eran escribir para de este modo hacerse notar, llegando incluso a crear el periódico El Colombiano. Él siempre indagaba e informaba acerca de los sucesos que le interesaban a las personas de su alrededor. Su estrategia era que la gente sintiera la necesidad de leerlo o escucharlo, ya que hablaba de cosas de su interés. Además, hablar de temas que podían afectar a las personas en su diario vivir hacía que estos fueran más unidos. Cuando empezó a ser contribuyente en la educación, la economía y el gobierno, entonces empezó a regir desde él las normas y leyes a las cuales los ciudadanos deberían acomodarse de forma ordenada. Joaquín Vallejo Arbeláez. Joaquín fue destacado en sus estudios y esto le ayudó a estar relacionado con las necesidades industriales y económicas. Desde que terminó sus estudios, ocupó el cargo del superintendente de producción de cementos del Valle. En este cargo, él se le medía todo, tanto que junto con los trabajadores ponía de su parte y salía a buscar recursos, haciendo en este enfoque al organizar, controlar, dirigir y vigilar, ya que no solamente le asignaba tareas a los trabajadores según sus talentos, sino que notaba sus propios talentos y los ponía en función. Luego fue gerente de droguerías aliadas en Medellín, metiéndose así mucho más en la economía y la industria del país. Este trató también de generar nuevas leyes tributarias que rigen hasta el momento, pensando en el bien de los ciudadanos y el control de las importaciones y exportaciones del país. Fue el fundador del Colegio Centro Formativo de Antioquia CEFA. Ya lo reconocía porque allí me gradué, y dejó un gran legado para la institución en la ciudad y las personas que han pertenecido allí, ya que lo que buscaba era que las mujeres también tuvieran voz y voto. Como lo dice su lema, salir de las máquinas a los colegios. Juan de la Cruz Posada Restrepo. Trajo el ferrocarril a Antioquia, lo cual es patrimonio cultural. Se preparó para ser matemático e ingeniero. Ser ingeniero le da un gran impulso para crear cosas como un ferrocarril, siendo esa la estrategia, volverse ingeniero para crear estructuras. Al igual que la creación de obras como plantas eléctricas, acueducto o ferrocarril son un método para dar orden a la vida de las personas que gozamos de esos sistemas. Y como fue el creador, era quien se encargaba de la vigilancia y el control de las mismas plantas. También fue quien dirigió la compañía de tabaco S.A., la mina del Zancudo, la fundación La Cervecería y la ferretería Magá. Era un hombre sabio y por eso lo preferían para la dirección de empresas, por su saber y por su ser. Tulio Espina Vázquez. Estudió ingeniería de minas y empíricamente obtuvo conocimiento de la economía que vino a poner en práctica en Colombia. Como sabemos, la economía bien llevada es una gran manera de controlar y dirigir a los ciudadanos y a los recursos de un país. Su estrategia de vida muy seguramente pudo haber sido aprender economía para convertirse en inversionista y productor de insumos para promover la economía nacional, que a fin de cuentas es algo que nos beneficia a todos. Fundó instituciones académicas y fue rector de la Universidad de Antioquia, entre otros cargos, en el sector académico, lo cual también representa un gran interés en el aprendizaje y la superación para la buena relación entre las personas, es decir, organizar, vigilar y controlar. Pedro Vázquez Uribe. Con habilidades en el mercadeo, la publicidad y las finanzas. Tuvo inicios con su familia, quien eran ya comerciantes, y esto pudo ser un factor de motivación y de apoyo. Como una estrategia, los tenía ellos que podían impulsarlo a que se posicionara en este mundo. Siempre fue empático con las personas de su alrededor y en especial con los niños, lo cual podría darle una ventaja ya que siempre sería querido por todos. Fue ganadero colonizador de, claramente, valga la redundancia, animales, también café y caña, que son recursos que necesitan de alguien que los cuide y los haga crecer, pero también benefician a la organización y estructura económica y social de un país. También fue un gran empresario en otros países del extranjero, dejando así el buen nombre de Colombia en otras partes. Actualmente, la harina de trigo es uno de los insumos más importantes en nuestra región. Fue él quien se encargó de introducirlo y a su vez lo que proviene de la harina de trigo, creando la harinera antioqueña. Actualmente es más reconocido por ser el fundador de la fábrica de galletas y confites Noel.
gran empresa colombiana que fue apoyada fácilmente no solo por los productos, sino por su fundador, y que ahora es una de las que aportan grandes factores económicos y sociales a nuestro país, ya que nos ayuda en impuestos y en su momento, y lo más importante, ayuda a los comerciantes que necesitaran para que esto siguiera aportando al país de igual forma, en exportación y en empleo. Como podemos notar, cada uno de estos fundadores de lugares y grandes aportantes a la administración y producción colombiana, sobre todo antioqueña, han dejado un legado y un patrimonio cultural entre nosotros. La mayoría de ellos han estado involucrados en la política y en la economía. Puede ser por su posición dentro del mercadeo, que se impulsan más que toda la economía, ya que al ser comerciantes le dan aportes grandes a la sociedad, tanto en el ser de los seres humanos, en la convivencia, como en la producción de bienes y servicios.